Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Esta es nuestra clase número 13. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Les vamos a leer Hebreos 11, del versículo 23 al 27. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bien, bueno, cuando Cristo llega a la vida de una persona, es evidente que la persona está en un estado de esclavitud. Pero Dios lo pone en una posición de hijo, es decir, de una posición de esclavo, lo pone en una posición de hijo. Nada, nada puede ser mucho más honorable que ser hijo de Dios. Es una posición importante, única. Dios nos da identidad vía naturaleza, somos sus hijos. Sin embargo, el peor error que una persona puede cometer es que cuando llega a Cristo piensa que no es necesario que cambie su mente. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y después salió por Dios, salió de un estado de esclavitud. Egipto tipifica, ilustra lo que es la esclavitud. Entonces, el pueblo de Israel sale de Egipto. Sin embargo, Egipto no salió de sus corazones, es decir, tenían la misma mentalidad de esclavo. Fueron liberados, pero su mente seguía estando esclavizada. En repetidas ocasiones pusieron de manifiesto su enojo, su descontento con Moisés, diciéndole que preferían estar allá en Egipto, ¿no? Cuando una persona nunca ha tenido recursos, cuando una persona siempre ha estado en situaciones de miseria, cuando se crece sin conocimiento, sin una educación, entonces hay cosas que la mente son las primeras que ocupan nuestros pensamientos, bueno, los pensamientos de las personas, las necesidades básicas, que son comer, vestir, calzar. Sin embargo, cuando esta persona, por ejemplo, tiene economía, generalmente se piensa que es la economía la que va a hacer cambiar a las personas, pero si la mente no cambia, esta persona de nada le va a servir el dinero, al contrario, muchas veces se lo empeora. Hoy vamos a ver dos cosas muy importantes, necesarias para que cambiemos nuestra mente y nos enfoquemos hacia la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La primera de ellas, muy importante, quitar la mentalidad de esclavo. En Gálatas 4, del versículo 1 al 2, leemos: pero también digo, entre tanto que el heredero, ¿quién estamos hablando? El heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es necesario que tengas un tutor. Es necesario que estés bajo enseñanza y bajo cuidado. Moisés, habiendo nacido en un pueblo oprimido, esclavizado, no tenía posibilidades de que su mente fuera diferente a todas las de sus demás familiares. No habría posibilidad, porque todos estaban, un esclavo enseñando a otro esclavo que le va a enseñar. Por ello, fue enseñado como príncipe, sin ninguna atadura que lo limitara.
sin nada que le impidiera. Fue instruido como príncipe. Ojo, muy importante, las riquezas no son el problema. El problema es la mente de esclavo, porque en los versículos que leímos vimos que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo. Es decir, se puede tener todo, pero si la mente se tiene esclavitud, en nada difiere la persona que es heredero de todo a un esclavo. Porque el problema está aquí, en la mente. Aunque Moisés creció en el palacio del faraón, aunque creció allí, fue enseñado, pues estuvo bajo el tutorado y cuidado de su propia madre biológica, como lo señala Éxodo en el capítulo 2 del versículo 8 al 9. Entonces, cosa muy importante, cambiar la mente, no tener mente de esclavo. Segunda cosa muy importante, tener la mirada en el galardón, como leímos en Hebreos 11:26. Les voy a leer palabras de Jesús en Mateo 6, del versículo 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Enfoquemos nuestra mirada en el galardón. Enfoquemos nuestra mirada en Dios. Enfoquemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Cumplamos mandamientos. Busquemos leer y hacer conforme a la palabra. En Hebreos 11:26 leemos: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía que el haber estado en el palacio del faraón, el haber sido hijo adoptivo de la hija del faraón, fue el medio para que él fuera enseñado como príncipe. Pero tenía puesta la mirada en el galardón, en Cristo Jesús. Tenía puesta la mirada en Dios. Pensar como esclavos trae problemas, trae falta de identidad, trae preocupación, trae ansiedad. Imagínense saber qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Trae miedo. Hay que tener puesta la mirada en Dios. Y cosa muy terrible es que también quita o impide ver y cumplir el propósito de la vida, el tener la mente de esclavo. Estudia y haz conforme a la palabra. Recuerda que eres hijo de Dios. Está puesto en una posición importante. Busca estar bajo enseñanza y cuidado. Y cosa muy importante, recuerda que podamos decir
que se pueda decir de nosotros como se dice de Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios te bendiga. Chécalo, las publicaciones que subimos semanalmente. Recuerda, eres una bendición. Compórtate como tal. Aquí te vemos el próximo martes. Dios te bendiga.